Hoy seguimos con nuestra serie de mensajes del Evangelio de Marcos. Es algo que empezamos, bueno, creo que en abril del año pasado, y con la ayuda de Dios vamos a terminar en Semana Santa o el domingo después de Semana Santa. No vamos muy rápido, pero a veces es bueno también ir detenidamente, ¿no?, a través de la palabra de Dios. Y el pasaje de hoy es una parábola de Jesús. Y bueno, hay muchas parábolas de Jesús, ¿verdad? No, seguramente, aunque no seas creyente en Jesús, has escuchado una parábola de Jesús. ¿Por qué? Porque son historias. Y historias tienden a llegar, ¿no?, a nuestro corazón, tienden a llegar a nuestra memoria. Yo creo que a la medida que avanzamos en edad, perdemos mucha capacidad, ¿no? Mucha, tal vez, capacidad de pensar lógicamente, de recordar cosas, pero casi la última cosa que desaparece de la mente de un ser humano son las historias, ¿no? Las historias propias, las historias de nuestra infancia. Y bueno, lo que necesitáis saber es que cuando Jesús enseña con parábola, Él usa historias sencillas y cercanas a la vida cotidiana. Historias que tienen que tratar con temas cotidianos de la gente, la agricultura, panadería, pastoreo. Pero Él usa estas historias sencillas para ilustrar profundas verdades espirituales sobre el reino de Dios. También quiero mencionar, antes de leer el pasaje, que estas narraciones a menudo presentan giros inesperados que penetran al entendimiento de los oyentes y provocan una profunda reflexión. Entonces, voy a leer Marcos capítulo 12. Si tienes una Biblia a la mano, no sé si tenemos hoy, no está saliendo ahora las diapositivas, pero bueno. Tiene que ser un día de cosas de tecnología porque tampoco salieron mis diapositivas en ADN esta mañana. Pero bueno, la verdad que la iglesia existía antes del PowerPoint y va a seguir existiendo, ¿vale? Si tienes una Biblia a la mano, Marcos capítulo 12, voy a empezar con versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto, pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo. A este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó otro, y a este lo mataron. Mandó otros muchos. A unos los golpearon, a otros los mataron. Y versículo 6. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último, lo mandó a él, pensando, a mi hijo sí que lo respetarán. Versículo 7, pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. ¿Qué hará el dueño? Volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. ¿No habéis leído esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados.
cayendo en la cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Pues oramos. Padre, gracias por el gran regalo de tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra es viva, es eficaz para convencernos de nuestra necesidad de ti, Señor. Pedimos que en el día de hoy esta palabra sea instrumento tuyo, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, aplica, Señor, esta palabra no solo a nuestra mente, también a nuestro corazón, Señor. Porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pues voy a empezar con una cita del pastor Eugene Peterson, que da una descripción de las parábolas de Jesús. Me encanta esta cita. Él dice, es un pastor estadounidense. Dice, la forma favorita de enseñar de Jesús la parábola era subversiva. Las parábolas parecen absolutamente comunes. Historias casuales sobre la tierra y las semillas, bandidos y víctimas, agricultores y comerciantes, y son completamente seculares. De las aproximadamente 40 parábolas registradas en los evangelios, solo una tiene un contexto religioso. Al escuchar a Jesús contar estas historias, la gente pensaba que no se trataban de Dios, por lo que no había nadie en ellas que amenazara su propia soberanía. Relajaban sus defensas. Se alejaban perplejos, preguntándose qué significaba, y la historia alojada en su imaginación, y luego, como una bomba de relojería, explotaba en sus corazones desprotegidos. Me encanta esta descripción de las parábolas de Jesús. Y es cierto que, pues viendo la reacción de la gente muchas veces, pues dice incluso en los evangelios que la gente sale preguntándose, ¿qué significaba eso? Esta historia tiene que tener algún significado, pero no entiendo. Y luego damos cuenta de que pasa el tiempo y la misma cosa pasa con nosotros. Escuchamos una parábola y pensamos que es una historia. Y yo muchas veces he tenido esa experiencia, pues, 1 hora después, 2 horas después. O una de estas noches cuando me levanto a las 3 de la madrugada y no puedo volver a dormir, de repente viene un significado de la parábola y digo, ¡ostras! Se trata de mí. Eso es el propósito de la parábola de Jesús. Pero quiero decir una cosa, cuando yo he leído esta parábola en Marcos capítulo 12, me parece que es un poco diferente. Es como si la bomba hubiera explotado antes de tiempo. No sé si habéis visto estos viejos dibujos animados de Bugs Bunny, no sé cómo se pronuncia aquí. El Bugs Bunny, no lo sé. Y el Correcamino, que tiene el coyote, ¿no? El coyote intentando siempre bombardear al Correcamino. Pero ¿qué pasa? Casi siempre, pues explota antes de tiempo o inesperadamente. Pues esta imagen más o menos es lo que me vino a la mente cuando leí esta parábola. Porque en este caso, Jesús está usando imágenes demasiado fáciles de interpretar, por lo menos para su audiencia original. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús empieza con esta imagen de un viñedo, una viña, y un dueño del viñedo. Y lo que necesitas saber es que todos allí, los judíos, los que habían leído el Antiguo Testamento desde toda su vida, las escrituras hebreas, hubieron reconocido la viña, el viñedo, como una ilustración de Israel.
porque esto es una imagen muy común en el Antiguo Testamento. Incluso los detalles del cuidado tierno del dueño en su historia, en su parábola, son citas básicamente tomadas del Antiguo Testamento, y todo el mundo sabía que los profetas eran siervos de Dios. Y todo el mundo sabía que habían sido rechazados y maltratados una y otra vez en la historia de Israel a lo largo de los siglos. Vale la pena preguntar, ¿a quién le habla Jesús en este instante? Bueno, a la multitud que estaba allí, sí, pero en particular Marcos sitúa esta parábola en un contexto, en el contexto del templo, y ante los líderes religiosos. De hecho, en el capítulo anterior, capítulo 11 y versículo 27, Marcos dice, llegaron de nuevo a Jerusalén, hablando de Jesús y sus discípulos, y mientras Jesús andaba por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Esto es el contexto de esta parábola. Es en el templo y ante los líderes religiosos. Así que, aunque Jesús está contando en este caso una parábola, yo veo que su significado, al menos la primera mitad de esta parábola, habría sido muy, muy claro para la gente escuchando. Que Dios en su misericordia, la provisión misericordiosa de Dios a Israel, simbolizada en la entrega de una viña y el envío de los profetas y el rechazo y el abuso de los líderes religiosos hacia los profetas de Dios. Así que para mí parece que en este caso era una bomba que había estallado antes de tiempo. No esperaba hasta que la gente volviera a su casa. ¿Y por qué pienso eso? Bueno, porque vemos la reacción de los que estaban escuchando en el momento, porque dice en versículo 12, cayendo en la cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo. ¡Bum! Ya ha explotado. Y Jesús está diciendo, mira, ¿creéis que sois tan buenos, tan religiosos, pero no sois diferente a todos los religiosos del pasado? Los que rechazaron, abusaron, incluso asesinaron a los profetas de Dios. Y obviamente la reacción de los líderes no es muy positiva. Bueno, el mensaje de Jesús hasta este punto también me hizo recordar una cita del pastor Tim Keller en su libro El Dios Pródigo. Voy a ponerlo aquí en la pantalla. El pastor Tim Keller dice, el pecado no es solo romper las reglas, sino ponerse en el lugar de Dios como Salvador, Señor y Juez. Así que hay dos maneras de ser tu propio Salvador y Señor. Una es romper todas las leyes morales y seguir tu propio camino, y la otra es obedecer todas las leyes morales y ser una buena persona. Jesús nos muestra que todos estamos dedicados al proyecto de la autosalvación, dispuestos a usar a Dios y a los demás para nuestro propio poder y control. Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Que los líderes religiosos, los muy buenas personas, entendieron el mensaje de Jesús, por lo menos hasta este punto. Vosotros que creáis que sois buenas personas, en realidad estáis opuestos
a la obra de Dios, está diciendo Jesús. Entienden perfectamente lo que está diciendo y no les gusta nada. Ahora, hasta este punto, entendible. Pero, entonces, la parábola da un giro extraño. Porque Jesús luego introduce una imagen menos entendible a una persona, a un personaje más en la historia y lo distingue de todos los demás siervos, llamándolo el hijo amado del dueño de la viña. Pero ¿quién es este hijo amado? Ahora vosotros, escuchando hijo amado, ya sabéis la respuesta, pero tenemos que ponerlo en el contexto del primer siglo. Tal vez aquellos, algunos recordaron el testimonio de Dios en el bautismo de Jesús. ¿Os acordáis cuando abrió el cielo y vino una voz que decía, este es mi hijo amado? Pero probablemente pocos, o tal vez nadie menos los discípulos, estaban en los dos sitios en esta historia. Bueno, tenemos por lo menos los 3 discípulos que fueron invitados a la transfiguración de Jesús. ¿Os acordáis cuando Jesús subió al monte? Y también otra vez la repetición de esta voz del cielo. Este es mi hijo amado, escúchale. Entonces ellos sí sabrían. Pero lo que quiero destacar es que para la mayoría de las personas no hubieran captado lo que estaba pasando aquí. Solo hay otro personaje en esta historia, un hijo amado. Y el giro inesperado es que lo tratan peor que todo lo demás. De hecho es interesante porque este relato en Marcos capítulo 12 es uno de solo 2 lugares en este evangelio donde Jesús dice, y bueno, en este caso indirectamente, que Él es el Hijo de Dios. Mayormente es algo como escondido durante su vida. Y ahora vemos que sí, el resto de la parábola es sin duda una bomba de tiempo, de relojería, porque todo lo demás de esta parábola es una visión de cómo va a terminar la historia de Jesús. Jesús predice que los líderes religiosos van a rechazar al hijo del dueño, del maestro. No solo rechazar, sino terminar asesinándolo. Y debido a eso, va a caer sobre Israel un juicio divino y el reino de Dios se transferiría o expandirá a otros administradores, que son los gentiles. Y finalmente, el dueño, el maestro, Dios mismo, va a reivindicar a su hijo rechazado. Y así, en forma de parábola, Jesús está predicando de antemano el Evangelio. Esta gran inversión de Dios. Y Jesús termina su parábola en versículos 10 y 11, citando un salmo, Salmo 118, y dice, ¿no habéis leído esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Esta es la gran inversión del Evangelio de Dios. Por cierto, está citando aquí Jesús Salmo 118. Y es, no sé si sabes, uno de los pasajes más citado en el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. En cuanto a citas directas del Antiguo Testamento, es el segundo pasaje más citado.
en el Nuevo Testamento. Entonces vale la pena profundizar un poquito en esta cita. Si era tan importante para los apóstoles, para la iglesia primitiva, que sea el segundo más citado en todos los escritos del Nuevo Testamento, vale la pena preguntar por qué. Y lo que necesitáis saber es que el Salmo 118 es un salmo mesiánico. Y bueno, esto lo vemos muy claramente incluso en el capítulo anterior de Marcos. Marcos capítulo 11, de hecho no predicamos este pasaje, no sé si estáis muy atentos. Hemos saltado Marcos 11, 1 a 11. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? No sé si tienes la Biblia a la mano, pero ¿cómo se llama esta parte de la Biblia? Con los subtítulos, no son inspirados, pero nos ayudan, ¿no?, en saber el tema. ¿Cómo se llama este pasaje en el capítulo anterior? La entrada triunfal. La entrada triunfal en Jerusalén. ¿Por qué saltamos eso? Porque, bueno, decidí reservarla para el Domingo de Ramos, que va a venir en un par de semanas, porque eso es el texto tradicional en Jerusalén. Pero si miras en capítulo 11, vas a ver que el pueblo recibe a Jesús cuando entra en Jerusalén como el Mesías y están gritando algo. ¿Y qué están gritando? En versículo 9 dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David, Hosana en las alturas. ¿Sabes una cosa? Que no están inventando estos gritos. Resulta que es una cita de Salmo 118. Hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Es una cita, o sea que estos gritos son citas directas del Salmo 118, este salmo mesiánico. Y lo que necesitas saber también es que en la tradición judía, y hasta el día de hoy, si vas a un pueblo judío que está practicante, y pues hasta el día de hoy este salmo se entiende como un salmo mesiánico, pero se usa de una manera muy específica durante la celebración de las principales festividades judías. Se lee un conjunto de 6 salmos para agradecer a Dios por su rescate del pueblo de Dios de Egipto. De hecho, estos 6 salmos, canciones, alabanzas, se conocen, tienen un nombre, y eso es lo que se ve aquí en la pantalla. Son salmos 113 a 118 y se llaman el Alel egipcio. Alel egipcio. La palabra hebrea Alel significa alabanza, bueno, es la raíz de la palabra aleluya. Alel, se escucha, ¿no?, un poquito. Pero ¿qué están alabando? Los 6 salmos alaban a Dios por su salvación, su rescate, su redención, y se llaman egipcios, o Jalel egipcio, porque recuerdan de manera particular la salvación de Dios al pueblo de Dios en el éxodo de Egipto. Y estos son los salmos que leen, 6 salmos, 113 a 118. Así que Salmo 118 es como la última canción, ¿no? Cuando terminamos un culto un domingo por la mañana, normalmente ponemos un canto más alegre, ¿no?, más culminante, porque no queremos que todos salgan con la cara, ¿no? Queremos que salga de aquí con más gozo, más alegría. Bueno, así es Salmo 118. Si lees este salmo, es lleno de alabanza, de alegría al Señor. Es el salmo culminante
un himno gozoso en agradecimiento por salvación divina. Pero ahora quiero que pienses un momento. ¿Cuál es el contexto aquí en Marcos 12 cuando Jesús decide citar este salmo? Jesús decide concluir su parábola, su bomba de tiempo, citando un pasaje sobre una piedra angular. Citando este Salmo 118, culminante del Jalel egipcio, este cántico mesiánico que se cantaba cada año en las festividades importantes, Jesús está proclamando el Evangelio. Está diciendo, mira, todo lo que estáis esperando todos estos años se está cumpliendo. Pero no es como esperas. No es como esperas. Dios está haciendo una gran obra, pero va a empezar con un rechazo. El maestro sí va a reivindicar a su hijo, pero a su hijo rechazado. Y de hecho esto será el fundamento de un nuevo templo, una nueva era mesiánica, con nueva piedra angular. Los constructores, dice Jesús, que rechazaban la piedra, son los líderes religiosos. Ellos saben que Jesús está hablando de ellos. Pero lo que desechan se convierta en el fundamento. Eso es el gran cambio del Evangelio. Que la cruz de Cristo no es una derrota, sino es el diseño de Dios. Y hermanos, es algo muy profundo aquí, que Dios ha elegido edificar su reino sobre un Mesías rechazado. Dios ha decidido llevar su redención a través del rechazo y el sufrimiento. Y yo creo que en última instancia, para ti y para mí, esta parábola plantea una pregunta clave: ¿qué harás tú con el Hijo de Dios? ¿Qué harás tú con la piedra angular? ¿Rechazar? ¿Ignorar? ¿O vas a edificar tu vida sobre esta piedra angular que Dios ha puesto? Porque vemos en esta historia de Jesús que todo depende de cómo respondan al Hijo. Y para ti y para mí, todo en nuestras vidas depende de cómo respondamos a Jesús. ¿Edificarás tu vida sobre la piedra angular de Cristo o edificarás sobre algo más? Quizás estás sentado aquí diciendo, bueno, yo soy creyente, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo tengo una vida de oración. Pero hermanos, eso no significa automáticamente de que estás edificando tu vida sobre la piedra angular de Cristo. Porque piensa un momento, los líderes religiosos pueden decir la misma cosa. Probablemente iban al templo más que tú. Probablemente oraban más veces al día que tú. Probablemente leían la Biblia más que tú. A veces incluso, y eso es el significado de esta cita de Tim Keller, a veces incluso la conducta religiosa puede convertirse en un sustituto de Cristo. Como acabamos de leer, hay dos maneras de ser tu propia Salvador y Señor. Uno es romper las leyes morales, la otra es obedecer todas las leyes morales. Así que quiero preguntaros,
en esta mañana. ¿En qué está basada tu vida? ¿En qué estás construyendo tu vida? Porque hay muchas cosas podemos construir sobre el dinero, sobre tener una buena economía. Podemos construir nuestra vida sobre nuestro trabajo, nuestros logros, nuestros estatus, nuestros títulos, nuestro éxito. Tal vez eso no es tu ídolo. Tú dices, no, yo tengo libertad. De hecho, gasto fácilmente. Menos mal que estoy casado con Holly, que sabe controlar las finanzas. Pero hay muchos más ídolos. Puede que construyas tu vida sobre relaciones humanas. E incluso cosas buenas pueden convertirse en ídolos. A lo mejor estás construyendo tu vida sobre tu propia familia o tus hijos. Y eso es la base, el fundamento espiritual de tu vida. O a lo mejor es buscando la aprobación de los demás, o el confort, o no sé, un entretenimiento. Hay mil cosas. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? Pues realmente, te digo una cosa, responder a una pregunta sobre tu corazón, sobre tu vida, sobre en qué estás construyendo, pues sería estudiar toda la palabra de Dios. Pero en el centro de este asunto, en el corazón del asunto, es el asunto del corazón. ¿Os acordáis cuando le preguntaron a Jesús, Maestro, cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús, ¿cómo responde? Ama a tu esposa, ama a la búsqueda de una buena vida, ama a tu salud física. No, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Esto es el fundamento de una vida construida sobre Dios. Entonces quiero preguntaros, ¿cómo está tu corazón en esta mañana? ¿Estás orientado? ¿Estás persiguiendo amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente? ¿Estás recibiendo los siervos de Dios, del Maestro? ¿Estás dando la bienvenida a su Hijo en tu viña? Porque, hermanos, si no puedes responder con un sí, lo estoy haciendo, pues esta parábola tiene malas noticias. Perdón, lo he dicho mal. Esperamos que esta parábola tiene malas noticias. Porque cuando nos damos cuenta de lo mucho que nos falta para amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, esperamos un juicio divino y merecemos un juicio divino. Esperamos que Dios va a quitar nuestra herencia y darla a otro. Pero en realidad no tengo malas noticias en esta mañana, tengo buenas noticias porque el juicio divino cayó sobre Cristo. Jesús cargó con nuestro juicio divino en la cruz de Calvario. Y si acudes a Él con arrepentimiento, con fe, te dará su herencia. Jesús te hará hijo del Maestro.
del dueño, con todos los derechos, todos los privilegios, todo el honor, el honor y amor. Porque ese es el Dios que adoramos, hermanos. Ese es el Dios que servimos. Es el Dios que ha revelado la grandeza de su salvación en Jesús. Y es cierto que en esta parábola todo depende de cómo los labradores respondan al Hijo. Y hermanos, quiero repetir en esta mañana, todo depende de cómo respondas a Jesús. Porque el mundo lo rechazó, pero Dios lo eligió y lo llama precioso, obra maravillosa, piedra angular. No hay terreno neutral con Jesús. Jesús no es neutral. Todos tienen que responder a Él. Es interesante porque esta mañana en nuestra clase de ADN tocamos otro pasaje rápidamente que también se cita del mismo Salmo 118. Y esta vez es de la pluma o la boca del apóstol Pedro. Recordamos a Pedro, ¿verdad? Este apóstol quien realmente fue el primero de los 12 discípulos en proclamar la identidad clara de Jesús, ¿no? Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. A lo que Jesús respondió, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero en 1 Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, y versículo 4, dice así el apóstol Pedro, Cristo es la piedra viva, rechazado por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercaros a Él, también vosotros sois como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegáis a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura, mirad que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confía en ella no será jamás defraudado. Para vosotros los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Otra vez citando Salmo 118. Esto es un resumen del Evangelio por el apóstol Pedro, llamando a Cristo la piedra viva, rechazado por seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Y luego me encanta también que dice, vosotros sois piedras vivas. Pedro llama a Jesús la piedra viva, y es cierto que es la piedra angular. Me encanta que pone estas dos palabras juntas. ¿Por qué? Porque no hay nada más muerto, más sin vida que una piedra. Jesús es una piedra, pero también es muy diferente a la piedra. Porque, hermanos, las piedras no tienen vida. De las piedras, en toda la revelación de Dios, están hechos los ídolos de piedras y madera. Pero, hermanos, Jesús está lejos de estar sin vida. Y Pedro nos recuerda que aquel a quien adoramos no es solo el fundador de una religión, no es solamente un maestro, un profeta que tenía buenas palabras y luego murió. No, Jesús es el mismo Hijo del Maestro, del Dueño, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, quien vivió y murió y resucitó. Y por eso podemos construir nuestra vida sobre la piedra angular de Jesús. Tú y yo no adoramos a una filosofía.
No seguimos las ideas de un muerto, hermanos. Adoramos a un Dios vivo y confesamos junto con todos los creyentes. Está vivo. Es la piedra viva. Pues Padre, gracias te damos por este desafío de tu palabra. Sabemos, Señor, que si somos sinceros, muchas veces caemos en el patrón de tal vez de los religiosos, de sustituir otras cosas para una vida fundamentada en ti, Señor. Padre, gracias por llevar nuestro castigo. Señor, gracias por enviar a tu Hijo. Padre, gracias por abrir el camino para recibir una vida nueva, una vida abundante, un corazón nuevo, un corazón no de piedra, pero de carne, que está abierto, sensible al mover de tu Espíritu Santo. Padre Santo, pido que en el día de hoy recibimos una vez más, Señor, este mensaje, este desafío de esta parábola. Señor, que aplicamos esta palabra a nuestra vida, que ponemos a ti, Señor, en el centro de nuestra vida, que construimos nuestras casas sobre la piedra viva, la piedra angular. ¿Quién eres tú, Jesús? Porque oramos en tu nombre. Amén.